Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, aquí en su programa Café y Palabras, donde la política se importa, agradeciéndoles la gentileza que siempre tienen de acompañarnos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en todas las posibilidades que les damos para que disfruten nuestro programa. En nuestro canal en YouTube, donde usted puede suscribir, usted busca Café y Palabras en YouTube, se suscribe y va a recibir notificaciones de programas futuros y también va a tener acceso a todos los programas que hemos venido desarrollando en los últimos meses en nuestro canal en YouTube. Pero también está la gran posibilidad de vernos en la pantalla grande de Ticavisión, siempre a las 10 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde, y también en la radio digital de Ticavisión Radio. Por supuesto, en las señales que compartimos del programa en Facebook de Ticavisión, en Facebook de Claudio Alpizar y en Facebook de Café y Palabras. Pues tiene todas las posibilidades de verlo y de disfrutar nuestro programa. Siempre, le repito, a las 10 de la mañana o en los casos que queda en nuestro canal en el momento que usted crea pertinente. Hoy vamos a hacer un análisis de la política, de lo que nos imaginamos de la política del 2023 de nuestro país, con los varios elementos que tenemos desde la elección que pasó hace algunas semanas del directorio legislativo, como del comportamiento de los actores y de los partidos políticos. Vamos a hacer ese análisis para poner en contexto lo que nos espera durante el 2024 en el plano político. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de nuevo les repito, suscríbase a nuestro canal en YouTube para que pueda accesar los programas del pasado y también disfrutar su programa en el horario que usted crea más pertinente. Vamos a hacer un análisis general sobre el acontecer que este servidor, como analista político, como investigador, como seguidor y estudioso del acontecer nacional, imagina para este año. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no olvidar cómo llegan los partidos políticos a la Asamblea Legislativa en la elección del primer domingo de febrero y cómo llega el presidente de la República a gobernar
en la elección que lo escogió como tal en el primer domingo de abril del 2022. Si no conocemos cómo se llegó a la situación de aquel momento en las elecciones, es muy posible que nos cueste mucho comprender lo que estamos viviendo el día de hoy. Cuando uno analiza lo que fueron las elecciones pasadas, hay varias conclusiones macro que se pueden sacar. La primera es que no hay la menor duda de que hubo una gran atomización del ciudadano que votó por un menú que le ofrecía 25 partidos políticos, una liberación nacional que tenía asegurada prácticamente la segunda ronda electoral, porque a pesar de que se ha disminuido sustancialmente su tamaño, ese tamaño que tenía le permitía enfrentar con cierta tranquilidad la primera ronda electoral. Creo que los que hacíamos análisis teníamos claro que el Partido de Liberación estaba sembrado para la segunda ronda electoral y lo que costaba visualizar era a quién se iba a ganar. Pero también teníamos claro que el entonces candidato José María Figueres representaba mucho del establishment, representaba mucho de lo que el ciudadano en una gran mayoría venía rechazando de la clase política, de la tradición política en los partidos políticos tradicionales, y que de alguna manera, así como la tenía relativamente sencilla para pasar a la segunda ronda electoral, la segunda ronda electoral contra cualquiera de los oponentes de los otros 24 iba a ser complicado. Pasó la primera ronda electoral y el país decidió que la Liberación iba a tener una representación de 19 diputados, que iba a la segunda ronda, y que el otro que lo iba a acompañar en la segunda ronda era el candidato del Partido Progresista Social Democrático, Rodrigo Chávez, a quien solo le dieron 10 diputados. Rodrigo Chávez pasó, lo he repetido varias veces en el programa, con la votación más baja que ha tenido un candidato para ir a la segunda ronda, un 9.1, un poquito más de 350,000 votos, fue lo que le permitió a él ser el segundo. Y de aquel momento se sabía que las dificultades iban a ser muy grandes, puesto que no solamente llegaba a gobernar con poca experiencia de lo que pasaba en el país, más de 25 años fuera del país, sino además con una fracción legislativa muy reducida de 10 diputados, algo que había vivido su antecesor. Carlos Alvarado había llegado a gobernar con solamente 10 diputados y por supuesto que la relación que hubo entre algunos jefes de fracción, el directorio legislativo y Carlos Alvarado, pues de alguna medida le permitió sacar temas que para ese gobierno eran importantes, como por ejemplo, nada más complicado que la reforma fiscal, el paquete fiscal que se aprobó en el 2018, que si hubiese sido solamente con la fracción del Partido Acción Ciudadana, difícilmente hubiese pasado y hubiese sido aprobada, pero el hecho de haber tenido una relación buena el presidente Carlos Alvarado con la fracción legislativa y coincidir en intereses, que también ahora vamos a ver en la actual administración hay mucha coincidencia de intereses entre el legislativo y el ejecutivo. En aquel momento, en esa buena o en esa mala, depende de cómo lo veamos, agenda que tenía la oposición con el gobierno de Carlos Alvarado, coincidieron. Por supuesto que muchas leyes pasaron, algunos nos opusimos a muchas leyes, como el caso particular, en el tema del ataque al derecho a huelga, como en la misma reforma fiscal, donde no estuve de acuerdo, pero comprendiendo también que la mayoría legislativa en una democracia son las que terminan decidiendo en muchos de estos temas, y eso es legítimo, a pesar de que a algunos no nos pueda gustar, pero hay que entender cómo juega la democracia. Bueno, además de eso, quien había sido electo presidente de la República tenía varios hándicaps para llegar a ejercer el poder. El primero es el que decíamos, de solo tener 10 diputados. El segundo, que me parece a mí que era fundamental,
era que no tenía equipo de gobierno, nunca se preocupó, tal vez porque no imaginaba que podía superar la primera ronda. Los ataques y la comprobación de los temas que había vivido el presidente Rodrigo Chávez como funcionario del Banco Mundial eran evidentemente un golpe muy duro a su credibilidad. Sin embargo, aún con todo lo que se ventiló alrededor del Banco Mundial, 350.000 ciudadanos estuvieron de acuerdo que pasara la segunda ronda electoral y posteriormente más de 1 millón de votantes lo escogieron como presidente de la República, pero no era, eso tal vez lo desconcentró, o tal vez nunca imaginaron que iba a ser tan factible llegar a la presidencia de la República, que no hubo una preocupación por crear equipos de análisis. Lo que hubo fue una campaña electoral muy concentrada en un eslogan que me como la bronca y la enumeración de algunas broncas que sonaban muy bien a los oídos de los ciudadanos votantes costarricenses, pero que en el fondo no tenían ningún planteamiento serio, ningún análisis profundo, sino que eran eslogan muy apropiados para llamar la atención del votante, pero muy faltos de planes, muy faltos de una base sustancial de análisis para llevarlos a ejecutar al Poder Ejecutivo. Entonces, vuelvo y repito, primero una fracción de 10, segundo se llegaba sin equipo y el tercero no había un plan de gobierno. No había un plan de gobierno y principalmente tres elementos que a nivel personal me parece que son fundamentales en cualquier gobierno en Costa Rica, porque ha sido el trípode que ha sostenido nuestra democracia y ha fortalecido nuestro país, que ha marcado que nuestro país sea diferente de otras naciones. Ese trípode es salud, educación y seguridad. Temas que hoy por hoy están muy cuestionados, pero que en aquel momento tampoco venían o eran fundamentales en los planteamientos del entonces candidato Rodrigo Chávez Robles, y por supuesto que al llegar a la presidencia de la República se avecinaban grandes conflictos y grandes distorsiones en el ejercicio del poder, por no tener hoja de ruta y por no tener también paralelamente equipo de trabajo. Arrancando el gobierno, o días antes de arrancar el gobierno, sin esa ruta clara, sin ese plan de gobierno, ustedes recordarán que el presidente Rodrigo Chávez acudió a otro eslogan o a otra estrategia que llamó mucho la atención en algunos y que muchos aplaudieron, que era escoger el gabinete de la República por currículum. Sonaba muy bien, sonaba como a nivel de meritocracia, que se iba a escoger a quienes tenían capacidad. Sin embargo, también tenemos claro que muchos de los que llegaron a ser parte del gobierno de Rodrigo Chávez llegaron a conocerlos hasta el primer al primer consejo de gobierno en el Poder Ejecutivo. Tal vez tuvieron algún ratito previo al ejercicio de la labor encomendada en las entrevistas que pudieron haber hecho de media hora, de 10 minutos antes de la selección para que fueran ministros, para que fueran presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, viceministros. Y eso, sin la menor duda, con una elección que se había resuelto en abril, le dejaba un espacio de 1 mes solamente al presidente de la República para escoger su gabinete y ejecutar labores con ciudadanos costarricenses, algunos que estaban desempleados, algunos que aspiraban hacía muchos años a estar en el poder y que no habían tenido la oportunidad, que presentaron sus currículums vitales, que fueron escogidos, pero que muy posiblemente muchos de ellos ni siquiera habían votado por Rodrigo Chávez y ni siquiera habían tenido previamente una conversación de algún tema en particular con el que sería el presidente de la. Eso denotaba, y eso a leguas para los que estudiamos la política, no para el ciudadano común y corriente en el buen sentido de ambos términos, que aplaudía una selección por currículum. Los que seguimos la política sabíamos que era una debilidad enorme que iba a tener el gobierno de Rodrigo Chávez al llegar con un rejuntado, como se dice normalmente en fútbol, para ejercer desde el Poder Ejecutivo del gobierno en la parte que le corresponde. El tiempo nos ha dado la razón a los que pensábamos así. El tema de los viceministros es impresionante. No recuerdo un
un gobierno de la República, un poder ejecutivo de la República que tenga tanta migración, que tenga tanta diáspora de viceministros, como ha sucedido en el actual, porque hubo un elemento que usted tendrá que recordar perfectamente. Al presidente de la República le costó escoger los 18, 17 o 18 ministros que escogió, no recuerdo el número exacto, creo que eran 18. Le costó muchísimo, casi que al puro final, que le acababa el tiempo, fue que pudo completar la plana. Muchos lo justificaban de que no había salarios atractivos, por eso después el presidente logra aumentarle a 5 millones de colones a cada uno de sus ministros y a los viceministros el salario, como una promesa que se había hecho al momento de contratarlos, cuando habían sido congelados en el gobierno de Laura Chinchilla, si mal no recuerdo, los salarios en la administración pública para la dirección superior. El presidente Chávez se comprometió a subírselos, subió a 5 millones de colones, pero eso lo que le podía dar era un nivel de estabilidad para que esos funcionarios que había escogido por currículum se mantuvieran en el puesto siempre y cuando desarrollaran su función a cabalidad o a gusto del presidente de la República. Pero hay algo claro, no había sentido de pertenencia. Y en su totalidad, casi que a un 99% que llegaban a asumir las cabeceras como ministros de cada uno de los ministerios de la República, un 99% no conocían al presidente, no habían intercambiado políticas con él, no habían leído sus documentos, si existían, de cómo pensaba gobernar. Tampoco había una hoja de ruta, sino que más bien el presidente, arrancando gobierno, empezaba apenas a hablar con esos actores de cuál creían ellos que debía ser la ruta a seguir. Y esto, por supuesto, que empezó a distorsionar mucho la ejecución. Cuando usted revisa el plan de desarrollo, que a los 6 meses presentó sin mucha pompa, hicieron como por un compromiso en la administración Chávez Robles, usted se dará cuenta de que habían muchos elementos o muchos objetivos que se trazaron, más que todo para cumplir con un requisito del Plan Nacional de Desarrollo, pero que no había ningún ligamen de ese Plan Nacional de Desarrollo como plan que previamente hubiera presentado el Partido Progreso Social Democrático de cómo iba a gobernar y cuáles eran los objetivos del gobierno. Eso prácticamente no existía. Ese plan de gobierno, recuerdo, perdón, el Plan Nacional de Desarrollo, no puedo olvidar que inclusive hablaba de dejar 521 las muertes dolosas por asesinatos en nuestro país, y vean que hoy en día, vean si era letra muerta y letras sin sustento de cómo estaba la situación de la seguridad en el país, que hoy prácticamente se ha duplicado esa cifra, que según los números del presidente pretendían dejarlo en las muertes dolosas en 521, si mal no recuerdo, 521, 525, a la salida en el 2026 del gobierno de Rodrigo Chávez, lo cual va a ser imposible. Esa es una meta que no va a poder cumplir el presidente de la República, porque hoy supera las 900 muertes, casi llegando al doble de lo que pretendían dejarlas. Y como bien decía en Noche Sin Tregua, cuando le hice la pregunta de si podían disminuir sustancialmente sus asesinatos dolosos, pregunta que se la hice a Randall Zúñiga, el director del BJ, en una forma ejemplarizante, dijo que era como que uno subiese 100 libras y después quisiera bajar esas 100 libras rápidamente, que era muy difícil, por más dieta que se pusiera, bajarlas en un año. Era muy posible que esas cifras se pudieran disminuir, pero jamás llegar a esta cifra de 521 como había propuesto el gobierno de Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Porque era letra muerta, porque había puesto un Plan Nacional de Desarrollo donde hacía falta conocimiento de la verdadera situación de la seguridad nacional, y donde a mano suelta, a mano alzada, como se dice en temas de obra pública, a mano alzada se había tirado un número a tontas. Bueno, eso era parte de los problemas que se avecinaban. No había hoja de ruta, no había un buen gabinete, solamente tenía 10 diputados. Ese era el panorama inicial, que no era
promisorio en el ejercicio del poder en el poder ejecutivo. Sin embargo, lo que sí era promisorio, lo que sí le daba un buen colchón al presidente Chávez, era encontrar en unos momentos con un 80% de apoyo ciudadano. Hoy anda alrededor de un 50-55%, ha disminuido alrededor de 30 puntos, 25-30 puntos el apoyo que tuvo en algún momento, ha caído, pero el presidente de la República en aquel momento tenía un colchón muy bueno, como para haber tenido una muy buena relación con la Asamblea Legislativa y haber logrado muchas metas. Pero desgraciadamente, quedó también claro que las habilidades del presidente Rodrigo Chávez políticas son muy limitadas. El tema de la negociación, el tema de tender puentes, el tema del toma y daca, el tema de ceder, política, cómo funciona en democracia. Vemos que solamente en la Asamblea Legislativa hay 6 partidos representados. Y entonces pretender, lo llevo todo, como siempre ha pretendido el presidente de la República, sin una verdadera negociación en la Asamblea Legislativa, pues era muy difícil. Tampoco contaba con una muy buena ministra de la presidencia. Desgraciadamente no ha sido el calificativo que podríamos ponerle a la señora Natalia Díaz. Ha sido una ministra de la presidencia que ha denotado falencias en la relación que ella ha podido establecer con la Asamblea Legislativa. En alguna medida se le podría achacar al presidente de la República que tal vez doña Natalia da un paso adelante en la relación con la Asamblea Legislativa y el presidente abre la boca y da 3 pasos atrás. Entonces es muy posible que también una de las dificultades no solamente ha sido las pocas habilidades de Natalia Díaz para relacionarse con los diputados, sino también el poco tacto del presidente de la República para referirse a la Asamblea Legislativa, que le ha generado muchos choques desde el arranque. Pero lo más sorprendente es que daba la impresión de que el presidente nunca comprendió que solo tenía 10 diputados, que era una fracción muy débil. Inclusive hoy son 8. Ya hay 2 diputados que no comulgan con las ideas del presidente, la fracción se le ha limitado aún más. Si no fuese por una cuestión de trámite que no ha gestionado, no sé qué trámite estará, los Mari Alpizar, los 8 diputados del Partido Social Democrático, encabezados por Pilar Cisneros, ya estarían afuera del Partido Social Democrático y hubieran perdido muchas de las prerrogativas que tienen los diputados cuando pertenecen a un partido político. No es lo mismo ser un diputado independiente, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, o un diputado tránsfuga, que ser parte de una fracción. Bueno, se redujo esa fracción legislativa, los problemas generados por el presidente de la República con todos los 57 diputados se acentuaron, y sin hoja de ruta y sin un gabinete bien conformado, los 2 años que han transcurrido han sido años de muchos activos. El presidente ciertamente mantiene una popularidad alta, a pesar de que ya no es el 80%, tener una popularidad de 50-55%. A 2 años es una muy buena popularidad, pero es una popularidad que, como bien lo dijo el estudio reciente del CIEP de la Universidad de Costa Rica, se acentúa más en percepciones que en realidades. No hay acciones del presidente de la República que justifiquen el apoyo que tienen un 50-55% de ciudadanos. No hay acciones. No ha mejorado el tema de las becas Avancemos, por ejemplo. Hay 100.000 becas menos. El tema del desarrollo de viviendas se ha caído, el desarrollo de viviendas en esta administración. El tema del desarrollo de infraestructura, no sé cómo se mantenía con popularidad el señor Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, cuando todos los actores involucrados en el tema de infraestructura en nuestro país tienen claro que se disminuyó de un 20% de participación del Estado en el desarrollo de la total infraestructura a nivel nacional. Hoy no anda en ningún 6%, que hay carreteras como la de Cañoniveria, como la de San Carlos, como la ruta 32, como la ampliación de la 27, como la ruta hacia Cartago.
Solo para hablar de carreteras, porque si vamos también a temas de hospitales, como el tema del hospital de Cartago, bueno, es claro que el desarrollo de infraestructura no es el fuerte del actual gobierno. Entonces, vamos a otro campo, el tema de la educación. Los autores de la educación siguen reclamando que no hay hoja de ruta, que solo existe en la mente de la ministra de Educación, que no la ha planteado, que no está concreta, que no está en papel, es desconocida por todos los actores en la educación, que los grandes temas de la educación no se solucionan, que en el tema de la tecnología los estudiantes de nuestro país, los sector público, se han visto muy afectados. Se cerró el acuerdo que había con la institución que le daba apoyo en el desarrollo tecnológico a la educación pública costarricense y no se sustituyó. A la fecha sigue careciendo la administración pública, perdón, la educación pública costarricense de los laboratorios y de todas las facilidades que le daba la institución que estaba encargada como brazo de apoyo con la educación costarricense para el tema de la tecnología. Por otro lado, siguen los problemas con las pruebas, ni pruebas de bachillerato, ni las FAROS fueron nada del otro mundo, como había planteado el gobierno de Carlos Alvarado. La calidad de la educación sigue mermando, los profesores siguen quejándose del congelamiento de sus salarios, siguen quejándose de la falta de infraestructura educacional, y si vamos al tema de seguridad, pues los números por sí solos hablan de la pésima administración que ha tenido el actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el presidente de la República, con un tema que ya prácticamente un 50% de los costarricenses consideran que es el tema principal, el tema de la seguridad, y sin soluciones. Entonces, es un gobierno, es un poder ejecutivo muy interesante, es un poder ejecutivo que sustenta el apoyo ciudadano, que sustenta el 50-55%, dependiendo de la encuesta, de aprobación en la figura del presidente, pero más por su discurso de choque con la clase política que por obras. No hay un backup, no hay un listado de obras por las cuales el presidente de la República pueda lucirse. Repito, en educación, muchos problemas, ¿verdad? En el campo de la tecnología, en el campo del Internet, dinero que superan los $200 millones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que deberían invertirse para el desarrollo de infraestructura digital en todas las escuelas de las zonas rurales y costeras de nuestro país, que están durmiendo el sueño de los justos porque no hay plan para la inversión de esos dineros. Bueno, son muchos los problemas que no ha solucionado la actual administración, pero curiosamente el presidente mantiene un interesante apoyo de un 50-55% dependiendo de la encuesta, pero creo personalmente que es la rabia ciudadana con la clase política tradicional lo que logra mantener al presidente con una aceptación. Y él lo tiene claro. Yo creo que el presidente Rodrigo Chávez, más interesado en mejorar los programas sociales de nuestro país, su interés es mantener popularidad. Y la popularidad la está logrando no a razón de acciones que mejoren la vida de los ciudadanos, miento que los ciudadanos costarricenses que la están pasando más difícil en estos momentos me digan si tienen mejores empleos, si viven más seguros, si la educación de sus hijos es mejor, si el acceso a becas para los estudiantes está mejor, si los servicios de salud han mejorado, etc. Invito nada más al ciudadano que haga esa reflexión como para justificar ese apoyo. El apoyo se sustenta en una percepción de que el presidente es una verdadera oposición a todos aquellos actores políticos tradicionales. Y aquí hay un elemento que a mí me parece fundamental. A pesar de que ha tenido una buena gestión durante 2 años como presidente de la Asamblea Legislativa, a pesar de que fue o ha sido un pie de amigo para el presidente Rodrigo Chávez, no podemos olvidar que en muchos temas, como por ejemplo los mal llamados eurobonos, los certificados de inversión de nuestro país,
a pesar de las imprudencias, de las torpezas del presidente de la República, que en muchas ocasiones atacando a los diputados, fue atrasando la aprobación de estos certificados de inversión que tenía que poner en el mercado internacional nuestro país. Rodrigo Arias logró, poniendo de mesura tema, la aprobación de estos certificados. Y llamo la atención sobre estos certificados porque es un tema en el que estaban de acuerdo prácticamente 51 diputados. Pongamos que solamente el Frente Amplio no estaba de acuerdo con los certificados de inversión y los otros 51. ¿Por qué me llama la atención a esto? Porque creo que realmente la visión de derecha, de centro derecha que tiene el presidente de la República coincide mucho con la visión económica de la mayoría de los diputados, prácticamente 51 diputados. Piensan los diputados de Liberación de la Unidad, con lo que piensan los diputados de Nueva República, con lo que piensan del Partido Liberal Progresista, con lo que piensa la misma fracción del Partido Liberación Nacional. Digo que ya socialdemócratas tienen muy pocos en Liberación Nacional, la mayoría son de derecha, y qué decir, lo que representó la Asamblea Legislativa pasada en la toma de decisiones de nuestro país, en el gobierno de Carlos Alvarado, donde la Fracción Legislativa de Liberación Nacional tuvo un giro rotundo a la derecha en un gobierno de Carlos Alvarado, donde las políticas económicas se caracterizaron profundamente por una visión economicista, que no ha cambiado en el actual gobierno. A mí me llama mucho la atención cuando algunos atacan al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y tratan de asimilar sus decisiones con el socialismo del siglo XXI. Está lejísimo el presidente Rodrigo Chávez de ser un socialista al estilo de los venezolanos. Tal vez sus actitudes en el ejercicio del poder se pueden asimilar a algunos autoritarios gobernantes de América Latina. Pero yo creo que el presidente tiene claro, viniendo más del Banco Mundial, esa visión economicista, y lo ha demostrado, lo dijo el pasado 2 de mayo en su discurso en la Asamblea Legislativa, donde estaba muy satisfecho con los números macroeconómicos del país. Fue tan atrevido y tan satisfecho que hasta los catálogos utilizó una conceptualización de una revista económica, nos dijeran, de Jaguar de América, ¿verdad? Para la economía costarricense, que de hecho anteriormente no llega ni a un lindo gatito, está lejos de ser una economía Jaguar, que se trataba de estudiar un poco el concepto con los tigres asiáticos, ¿verdad? Con Hong Kong, con Singapur, con Taiwán, con Corea del Sur, lejísimos, estamos de tener esos niveles económicos. Pero la revista, ¿no es cierto?, un reportaje que está muy ligado al Banco de América, que es el encargado de colocar los certificados de depósito de nuestro país a nivel mundial, los eurobonos. Ese banco está muy interesado en que se piense a nivel internacional que la economía costarricense es un jaguar para poder colocar esos certificados. La revista que hace ese análisis, que califica como jaguar, está muy ligada a ese banco que tiene el mayor, si no todo, el poder para la colocación de los eurobonos de nuestro país. Pues, un carnicero dice que su carne es mala, pero fue claro que el presidente, en su visión también del Banco Mundial, muy satisfecho con los números macroeconómicos, no se puso a pensar en las dificultades de la pobreza, de la desigualdad, de la carencia de empleos en nuestro país, de cómo muchos que buscaban empleo se han retirado de buscar empleo, especialmente mujeres, se cansaron de buscar empleo. Entonces, por supuesto que al salir ese sector mayoritario, una gran cantidad de ese sector, de quienes andan buscando empleo, cuando el INECO, las instituciones encargadas de hacer los estudios sobre desempleo, pues por supuesto que aparece una disminución del desempleo, pero es porque la base de quienes andaban buscando empleo ha bajado sustancialmente por diferentes razones. Pero la principal es porque se han cansado de no encontrar oportunidades, y especialmente las mujeres, porque están saliendo golpeadas con esa política
que se ha establecido el Poder Ejecutivo. Bueno, con este panorama, el presidente mostraba una gran satisfacción en lo macroeconómico, que en el fondo también, si las relaciones fueran diferentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, estoy seguro que muchos diputados estarían muy de acuerdo con muchas de las disposiciones macroeconómicas que ha tomado el presidente de la República. No así los sectores sociales, que están bastante golpeados y bastante presos. Pero aquí quería resaltar un elemento que es fundamental cuando les he hablado de que el presidente mantiene una alta popularidad por percepción, no por acciones. Y las percepciones son muy débiles sostenerse en el tiempo porque son cambios de opinión. Si un presidente mantiene, que sea en cualquier parte del mundo, su popularidad sobre la base de opiniones y no sobre la base de logros, de acciones, es muy débil o es muy factible la posibilidad de cambiar de opinión. Si hay algo sencillo en el electorado de ciudadanos es cambiar de opinión de la noche a la mañana. Recuerden ustedes las opiniones tan negativas que tenía Carlos Alvarado durante todo su gobierno, y de repente cuando vino lo del COVID y ante el miedo y algunas decisiones que se tomaron para luchar contra la pandemia, se disparó de repente el presidente Carlos Alvarado con una popularidad, con una aceptación que no había tenido en todo su gobierno, pero después, como era una opinión, con la misma velocidad cayó. Entonces, sostener un gobierno, la popularidad sobre opiniones y no sobre acciones, es muy complicado. Pero la estrategia del presidente Chávez le ha dado resultados y al momento, pues aún con la disminución del 25 y 30% del aprecio ciudadano, sigue manteniendo un muy buen rango de opiniones favorables. ¿Hasta cuándo? Es la gran pregunta. Y entonces aquí viene el tema del 2023. ¿Le favorece al presidente Chávez de alguna manera que Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea Legislativa? Yo siempre pensé que era el candidato que le convenía a Rodrigo Chávez que se mantuviera como presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vimos cómo no le fue nada fácil, inclusive Rodrigo Arias rechaza o se da el tupé, decíamos antes, de rechazar el apoyo de los diputados del gobierno para llegar a la presidencia de la República. Pero vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de esta relación entre los Rodrigos en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ya regresamos aquí en Café y Palabras, porque la política sí. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en
Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Les decía que siempre pensé que para el tercer periodo legislativo, lo que le convenía al presidente Chávez era que Arias Rodrigo se mantuviera como presidente de la Asamblea. Y di varios argumentos. Uno era que había demostrado mesura, es un hombre mesurado, en los primeros años, en su relación con el Ejecutivo. Igual, se había mostrado mesura, se había mostrado colaborativo con el presidente, con el Ejecutivo, conoce muy bien cómo se maneja el Poder Ejecutivo, y había una relación cordial de Rodrigo Arias, tanto con Pilar Cisneros como con Natalia Díaz. Entonces me parecía que era prudente que si el presidente Rodrigo Chávez quería mantener una buena relación, mantuviese su apoyo a Rodrigo Arias, que era el hombre que mejor le podía hacer la presidencia para hacerla coincidir con algunos intereses. Sin embargo, también es cierto que para efectos de Rodrigo Chávez, que ha sido tan duro con el Partido de Liberación Nacional, los partidos del PAC, en algún momento con la Unidad Social Cristiana ha sido muy dosificado. El presidente Chávez ha tenido como muy buena relación con ellos. Con el Frente Amplio ha sido muy duro también. Me da la impresión de que también el presidente Rodrigo Chávez en algún momento quiso desligarse de Rodrigo Arias por lo que representaba, más que por el trabajo que venía haciendo. Rodrigo Arias representaba a eso, a Liberación Nacional, a eso que tanto el Partido Social Democrático como muchos actores han incentivado para un odio y para una identificación de corrupción generalizada para todo actor que sea parte de Liberación Nacional. Sin discriminar, Liberación Nacional se ha vuelto, en general, se ha vendido por diferentes actores como el nicho de la mayor corrupción en nuestro país, y Liberación Nacional no ha sabido desligarse de eso. Entonces, Rodrigo Arias, de alguna manera, en este tercer año, representa eso de Liberación Nacional para muchos, y no hay la menor duda de que el presidente Chávez va a aprovechar esas circunstancias, esa percepción que hay de lo que representa Rodrigo Arias, porque le permite a él como presidente de la República, a Chávez, mantener su discurso contra la corrupción, contra el establishment, contra los partidos políticos tradicionales. De alguna manera, en este momento, en el 2024, en el 2025, le puede funcionar para su discurso. Sin embargo, para el trabajo interno que se venía desarrollando en el 22 y en el 23 de una forma mesurada, de una forma inteligente, con reuniones frecuentes, con almuerzos entre los dos Rodrigos, ya no se va a dar para este tercer periodo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el manejo de la agenda, la conformación de las comisiones, este tercer año va a ser muy complicado para el Poder Ejecutivo en su relación con, inclusive hace algunos días vimos a la diputada Cisneros levantando su voz sobre el manejo que hacía Rodrigo Arias para el uso de tiempo en la Asamblea Legislativa, quejándose que daba la palabra por el orden, y que esa palabra por el orden era aprovechada para hacer control político. Le reclamó a Rodrigo Arias, y Rodrigo Arias le dijo a Lourdes, ahí está grabado, pues va a tener que acostumbrarse a vigilar, porque cada vez más, menos, me queda mucho tiempo como presidente, o sea, todo un año. O sea, le dejó claro Rodrigo Arias de que él, con las potestades que le da el reglamento de la Asamblea Legislativa, su presidente de la misma, del Parlamento, pues tendrá su forma de gestionar, y le guste o no le guste, a Pilar Cisneros, la persona oficialista, lo va a seguir haciendo. Y hay una muestra más de choque entre los Rodrigos, que podríamos llevarlo al terreno de cuando don Rodrigo, en otro programa de radio, a las compañías, si no me recuerdo, hizo una referencia de una conversación que yo ya conocía, que tenía información,
para la elección del 2023, en donde el presidente Chávez y Pilar Cisneros gestionaban para acabar con la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos, que ya concluyó su gestión y concluyó con un informe que golpea mucho en la participación del presidente de la República en el manejo de los fondos de campaña. Ese choque que hay entre los presidentes de los dos poderes de la República, el legislativo y el ejecutivo, no hay la menor duda de que van a ser fundamentales para el resto de este año, con Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que hubo una torpeza también de parte del presidente de la República, Rodrigo Chávez, cuando en el proceso de elección que se estaba gestando para escoger al presidente de la Asamblea Legislativa, cuando Rodrigo Chávez había perdido torpemente, por sus palabras, había perdido el control, o por lo menos el acuerdo para nombrar un directorio que no contemplara la liberación nacional, cuando un discurso muy torpe, pero es común del presidente que comete esas torpezas y arruine acuerdos que él mismo ha gestado, un discurso de Limón. Posteriormente a eso, cuando ya también don Rodrigo Arias, como el ave fénix, resucitó porque estaba prácticamente muerta su candidatura por el acuerdo que parecía había logrado Rodrigo Chávez con otras funciones legislativas, resucitó como el ave fénix, inclusive Fabricio Alvarado, que es de los más cercanos al presidente Rodrigo Chávez, que es muy afín a muchos de los pensamientos ultraconservadores que presenta Chávez y presenta Fabricio, a sabiendas de que muchos grupos evangélicos están muy cercanos o muy identificados con el presidente Chávez. A pesar de todo eso, fue el primero que huyó a ese acuerdo, ustedes recordarán, Fabricio Alvarado, y se fue a darle el apoyo a Rodrigo Arias, oliendo que después de lo de Limón se caía totalmente el apoyo de Rodrigo Chávez para conformar un directorio con la participación de la oposición a Liberación Nacional. Ahí quedó evidenciado también que Fabricio quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Quiso quedar bien con Rodrigo Arias, dándole el apoyo para que fuera presidente de la Asamblea Legislativa, pero le sirvió en bandeja la cabeza, como no se pretendía, de la diputada Gloria Navas, que ha sido una piedra en el zapato, una aguda piedra en el zapato para Rodrigo Chávez. Y Fabricio Alvarado aprovechó la oportunidad de aquella visita que hizo la diputada a una cárcel en tiempo no permitido para visitas, y que utilizara su credencial de diputada para poder reunirse con un privado de libertad, que le ha causado problemas en su gestión, pero que venía haciendo una labor determinante en la Comisión de Seguridad y Tráfico. Tanto así que Rodrigo Arias la vuelve a nombrar, ahorita hablamos de eso. Pero lo que quiero decir es que viene el momento determinante donde se va a elegir Rodrigo Arias y el presidente Chávez torpemente se le viene encima con lo de las propiedades en Guanacaste, un tema que estaba trabajando en la televisora, un tema que estaba dando vuelta en redes para golpear a Rodrigo Chávez. Si el presidente Rodrigo Chávez hubiese sido más hábil, no se mete en el tema, deja que sean los medios los que sigan peleando con Rodrigo Arias y que sigan denunciando lo que han denunciado alrededor de las propiedades en Guanacaste, pero se metió en el nivel personal y dijo que no debía ser escogido Rodrigo Arias como presidente del Congreso en vista de lo que estaba sucediendo con esas propiedades en Guanacaste. Se fue al puerto. Entonces ahí se empieza a generar un choque entre los grupos. Y esos choques, ese choque es el que provoca también que Rodrigo Arias ventile lo que fueron las negociaciones del 2023, porque ya anteriormente el presidente Chávez había hecho un intento de que para el segundo año no fuera Arias el que presidiera el Congreso. Entonces, en ese movimiento, para darle el apoyo, si era que se lo iba a dar en aquel momento, le pidió el cierre de esa comisión que investigaba el financiamiento
de los partidos políticos, especialmente del partido en gobierno, que es el socialdemocrático. Y por eso fue que Arias ventila eso que no había ventilado hace un año. ¿Por qué? Porque el golpe, desde mi perspectiva, el golpe duro, por meterse en el tema de las propiedades y salir al cuerpo a Arias, pues Chávez a Arias se lo devuelve con el tema que ahora inclusive ya es de investigación del Ministerio Público por la participación y la solicitud que hizo el presidente Chávez, Rodrigo Arias, de acabar con esa comisión. Ya está también en los estados judiciales, uno más que se le suma al presidente Chávez. Esa relación va a seguir siendo mala. Y casualmente, antier, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a pesar de que también Rodrigo Chávez se le vino encima a Gloria Navas por esa visita a la cárcel y pedía que no fuera nombrada en la Comisión de Seguridad, pues Rodrigo Arias, a sabiendas de que eso es lo que pretendía el presidente Chávez, le da una cachetada hace 2 días y con las potestades que tiene como presidente de la Asamblea Legislativa, la nombra a ella como parte de la Comisión de Seguridad en el Tráfico. Que Randall Zúñiga, el director de los OIJ, en el programa mío de Noches sin Tregua, haciendo referencia muy de aprobación sobre la gestión que había desarrollado Gloria Navas como presidenta de la Comisión de Narcotráfico. Sin embargo, las diferencias que hay con el presidente de la República, pues hacían que el presidente quisiera eliminarla de cualquier participación. Pues Rodrigo Arias, en este choque de poderes, en este choque de Rodrigos, pues no complació al presidente de la República y así le da una nueva cachetada diciéndole aquí en el plenario, aquí el que dirige, aquí el que define las comisiones soy yo y no estamos para complacer al presidente de la República. Esto es para que ustedes vean la torpeza en el manejo político del presidente Rodrigo Chávez. Porque si Rodrigo Chávez hubiese manejado la relación que le estaba haciendo productiva en los 2 primeros años con Rodrigo Arias, donde comulgan en muchas ideas, ¿no? Desde el tema de eurobonos, desde el tema de la macroeconomía. Vimos a Rodrigo Arias también un discurso sencillo, muy el 2 de mayo, que el presidente de la República, muy sustentado, reclamando una inversión social para los más humildes de nuestro país, reclamando eso, aprovechando la oportunidad de que los números dicen exactamente eso, que este gobierno se ha preocupado por esos sectores desvalidos, pero también es cierto que en gobiernos de liberación nacional esos sectores habían sido abandonados desde muchos tiempos. Sin embargo, ahora vimos a Rodrigo Arias muy identificado en sus grupos. Bueno, estas cachetadas del poder ejecutivo, del poder legislativo, del ejecutivo van a continuar. Las relaciones no veo posibilidades, a pesar de que ambos han hablado de tenderse las manos, especialmente el caso de Rodrigo Arias en el cierre de su discurso. Me parece que las diferencias van a seguir y sobre todo porque también con figuras de otros partidos, ya sea por liberal progresista, ya sea alguna parte de la Unidad Social Cristiana, ya sea el Frente Amplio, hay mucha molestia con el estilo de presidente. Y ahí hay un contraste total con la parsimonia, con la tranquilidad, con el respeto que siempre tiene Rodrigo Arias. Que podemos tener grandes diferencias desde el punto de vista ideológico, yo las tengo con Rodrigo Arias, pero no podemos decir ni siquiera asimilar el comportamiento educado, el comportamiento respetuoso que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, Arias, con el irrespeto, la disonancia que provoca el presidente Rodrigo Chávez con sus discursos y sus palabras con los diferentes actores, no solamente políticos, sino también con sectores. Entonces, eso le da una ventaja a Rodrigo Arias sobre Rodrigo Chávez. Sin embargo, repito, para muchos, Rodrigo Arias sigue representando el establishment, eso que muchos rechazan de la tradición política de nuestro país y que a Rodrigo Chávez le ha generado tantos réditos para seguir siendo percibido por un 50-55%, que lo califican como buena su gestión, a pesar de que cuando tiene que dar cuentas y cuando tiene que dar resultados,
Los que da son aquellos que produce la administración pública costarricense sin necesidad de presidente ni ministro, sino que ya salen por default, que se dan por los procesos propios de la administración pública costarricense. No hay grandes obras, y lo vemos lo más sencillo, infraestructura. No hay un solo proyecto que este gobierno sea de creatividad propia y que le pueda heredar a futuras generaciones. Bueno, este es el análisis que hacemos, este es el análisis de un año 2024 que va a ser de muy malas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Va a salir perdiendo quién? El país. Y por supuesto que también los resultados que pueda pretender tener Rodrigo Chávez al final de su gestión también van a ser muy débiles, no solamente por un gabinete muy débil, un gabinete que no da resultados, un gabinete donde se cambia gente con mucha constancia, se pierde el tiempo de aprendizaje, el tiempo de ejecución, y de nuevo los que llegan tienen que volver a involucrarse en cómo está la situación de la institución que se les ha encargado. Y si a eso le sumamos la diferencia con el Parlamento, difícilmente los resultados en el próximo informe del 2 de mayo del 2025 vayan a tener resultados diferentes a los del pasado 2 de mayo, donde el presidente Rodrigo Chávez tuvo que tirar una gran cortina de humo llamada referéndum. Pónganse bien, cortina de humo. Yo estoy seguro que no van a presentar absolutamente nada determinante, ni lo que se ha dicho tanto en el referéndum, porque desconocen la figura y porque por otro lado también no tienen la capacidad de accionar y de ejecutar como en tantas otras cosas. Muchas gracias, los espero mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.